Estaba podando albahaca cuando el celular vibró contra el barandal del porche. El nombre de Marisol brilló en la pantalla y por un segundo pensé en dejar que cayera al buzón de voz. Pero me limpié las manos en el delantal y contesté suave como siempre. «Hola, ma», dijo ella con voz alegre. «¿Cómo está el jardín?» «Sigue en pie», respondí, «no como mis rodillas esta mañana». Marisol soltó una risita, pero noté ese cambio en su tono, ese cuidado que pone cuando va a sacar un tema que sabe que no me va a gustar. Estábamos platicando con Esteban, empezó. «Y de verdad pensamos que ya es hora de que pienses en cambiarte a algo más pequeño». La palabra se me clavó como piedra en el pecho. «Tienes tanto espacio y ahora solo estás tú. ¿No estaría bueno vivir en un lugar más sencillo, tal vez más cerca del centro?» Hasta ya hablamos con una agente inmobiliaria nomás para explorar. Explorar, repetí, pero no pregunté más. Conocía ese tono demasiado bien. 2 días después, llegaron en la camionetota negra de Esteban las llantas rechinando contra la grava que Arturo y yo preparamos hace medio siglo. Los recibí en el porche con un jarrito de agua de limón, pero Marisol apenas lo miró. Esteban dio una vuelta por el terreno con esa mirada de quien calcula metros cuadrados y cuánto puede sacar de una reventa. Elogió el huerto, preguntó si el sótano todavía servía. Cuando tocó la puerta del viejo ahumadero, me tuve que contener para no decirle que se lavara las manos. Después de recorrer toda la propiedad, Marisol juntó las manos como cuando estaba en la prepa y quería convencerme de algo. Ma dijo con ojos dulces de más: «Ya encontramos un comprador, un conocido de Esteban de su despacho. Buscan algo así histórico amplio y están listos para moverse rápido». Miré más allá del seto de bugambilias hacia la loma donde Arturo plantó un mezquite el año que nos mudamos. Sonreí leve no para ellos, sino por el recuerdo que me llenaba los ojos. «Qué conveniente», dije. Luego me di la vuelta y entré a poner la tetera. A la mañana siguiente caminé por el huerto con mi termo en la mano, dejando que el vapor me calentara los dedos. Los árboles estaban más viejos, con ramas nudosas y sabias, pero aún daban frutos porque nunca dejé de cuidarlos. Me detuve bajo un guayabo, uno que Arturo injertó con sus propias manos, y puse mi mano en el tronco, como siempre que lo extrañaba más. Esta tierra nunca fue solo lodo y pasto para mí. Estaba tejida de recuerdos. La pendiente cerca del estanque aún tenía el hueco donde Marisol armaba fuertes con ramas caídas. Las escaleras de atrás tenían un desgaste de tantas noches que pasé con Arturo, con los pies tocándose viendo luciérnagas. Cada rincón guardaba una historia, no todas felices, pero todas nuestras. Cuando el derrame de Arturo llegó rápido y sin piedad, me negué a dejar la casa. Marisol estaba en la universidad y vender entonces habría sido como borrarlo demasiado pronto. Así que trabajé desde casa, acepté encargos de consultoría de plantas, vendí esquejes por correo. Hice que alcanzara. Siempre hice que alcanzara. No creo que Marisol haya visto nunca el esfuerzo. Vio los resultados: sábanas limpias, panques frescos, las cuentas al día. Pero no las noches en vela, calculando cómo pagar sus libros y sus frenos de ortodoncia. Creció y dejó atrás esta casa más rápido de lo que esperaba. A los 25 la llamó encantadora. A los 30, excesiva. Regresé a los bancales del jardín y me agaché para arrancar una hierba que se enroscaba entre 2 hileras de espinacas. La tierra aún olía a mañanas de primavera, a café en el porche y ladridos de perros en el valle. Nada de eso me parecía excesivo. Esa tarde saqué los álbumes de fotos viejos y me senté en el piso del solario pasando página tras página. Marisol sin los 2 dientes delanteros, sosteniendo una canasta de frijoles. Arturo sonriendo tras el volante del tractor viejo.
yo en overol con tierra bajo las uñas. Y orgullosa. Esa fue la última vez que dejé que alguien más definiera lo que necesitaba. La invitación llegó en un mensaje grupal como si yo fuera solo un nombre más en una lista. Cena en nuestra casa 7 p.m. el sábado. Vístete bonita. Marisol ya casi no me hablaba por teléfono, no de verdad, pero fui como siempre. Llevé un pay de duraznos hecho con los últimos del huerto y me puse el vestido gris que Arturo decía que hacía brillar mis ojos. Su departamento era puro vidrio y concreto impecable, como sacado de una revista. Olía a romero velas y una especie de esterilidad a la que nunca me acostumbré. Marisol me saludó con un beso en la mejilla, ya medio girada hacia su siguiente invitado. Esteban saludó desde la isla de la cocina, copa de vino en mano. Su apretón de manos fue breve, los ojos ya revisando el cuarto detrás de mí. La mesa estaba llena de amigos que no conocía, hablando de leyes inmobiliarias nuevas y renovaciones en la playa. Me quedé callada escuchando más de lo que hablaba hasta que alguien preguntó por planes de retiro. Dije que me gustaba donde estaba. Marisol soltó una risita. Mi mamá sigue en la casa vieja del campo. ¿Pueden creerlo? Es una ternura, pero la verdad es demasiado para una sola persona. Esteban dice que ya es hora de ayudarla a seguir adelante. Una de las mujeres se inclinó hacia mí. «Qué suerte tienes de que tus hijos te cuiden». Sonreí. Mis manos cruzadas en mi regazo escondían lo fuerte que apretaban. «Claro», añadió Marisol, dando un sorbo a su vino, «cuando la tengamos instalada igual y construimos algo. O sea, no le diría que no a una alberca». Esteban soltó una carcajada. «Con una casita para visitas». No fueron las palabras, fue la facilidad con la que las dijeron, como si ya me hubieran empaquetado, mudado, replantado. Nadie me miró. Nadie preguntó qué quería. Me fui poco después del postre, con el pay de duraznos apenas tocado. En el camino a casa, las luces de la ciudad se desvanecieron, tragadas por campos abiertos y sombras largas. Pensé en lo que habían dicho, en lo que asumieron. Y cuando llegué al camino de grava, supe que tenía que abrir de nuevo el tablón suelto bajo mi cama. El tablón crujió como siempre. No necesitaba linterna, podía encontrar esa tabla suelta hasta en la oscuridad. La levanté y saqué la caja de lata que no había tocado en años. La llave seguía pegada debajo. Mis manos no temblaron al abrirla. Adentro todo estaba donde lo dejé, la escritura original, con la firma de Arturo, nuestra acta de matrimonio, y un sobre amarillento con el nombre de don Jacinto escrito en mi letra. Lo miré un buen rato. Jacinto había venido un año después de que Arturo murió. Dijo que admiraba el terreno desde hacía décadas, que pagaría en efectivo sin condiciones. En ese entonces no estaba lista. La casa aún olía al jabón de Arturo y a los pinos que apilaba en el porche cada octubre. No podía dejarla ir, pero las cosas habían cambiado. Tomé el teléfono y marqué. Sonó 2 veces antes de que una voz grave y familiar contestara. «Vaya, vaya», dijo Jacinto. «Esperanza Valdés, hace un buen que no oía ese nombre. Llamo por la oferta», dije. «La que hiciste hace años». Hizo una pausa, luego preguntó con suavidad. «¿Estás segura, querida? Esa tierra es tu raíz». «Estoy segura», respondí firme. «Pero quiero que esto se haga en silencio, sin anuncios, sin letreros. Solo tú, yo y los papeles», carraspeó. «Puedo estar ahí el jueves». A mediodía más temprano, dije, antes de que se levante la niebla. Tras colgar, me quedé con la caja abierta en el regazo. No sentía tristeza, ya no. Lo que sentía era claridad. Mi hija podía hablar todo lo que quisiera de compradores y planos, pero no sabía lo que esta casa me costó, no en dinero, sino en tiempo, sudor, sacrificio. Saqué la escritura y la puse plana sobre la mesa. Luego busqué la carpeta de mapas fiscales, guardada en el gabinete bajo las escaleras. Cuando la tetera silbó,
Ya tenía lista mi lista de condiciones. Jacinto llegó justo después del amanecer, su camioneta rugiendo por la grava como siempre. No había envejecido mucho, al menos no en lo que importa. Seguía con hombros anchos, el mismo sombrero gastado, mirando mi tierra como si fuera un lienzo que llevaba toda la vida queriendo pintar. No nos dimos la mano. No hacía falta. Le serví café negro y nos sentamos bajo la pérgola cubierta de jazmines dormidos, platicando como quienes ya no fingen que el tiempo es infinito. Caminó el terreno con respeto, no con calculadora. Cuando se agachó junto al arroyo para sentir la tierra, supe que aún le importaba el lugar, no solo su precio. No cambiaré mucho, dijo limpiándose las manos en los jeans. Quiero replantar el huerto, tal vez arreglar el tejado del granero, que siga vivo. Por eso te llamé, dije. No quería a un desarrollador, no a alguien que lo arrase para hacer su fantasía. Nos sentamos con la carpeta que había preparado números de parcela, copias de la escritura, un mapa que anoté con tinta roja. Mi letra no había cambiado. Mis exigencias tampoco. Quiero una venta limpia, sin agente, sin letrero, sin hablar con Marisol ni Esteban. El dinero por transferencia directa y los papeles firmados en una semana. Asintió sin inmutarse. Hecho. Tomó su pluma, pero se detuvo. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Miré los bancales del jardín, el viento moviendo el pasto, como lo había hecho cada mañana por décadas. Lo que quiero, dije en voz baja, es que un día lleguen y se den cuenta de que nunca tuvieron derecho a nada de esto. Firmé primero, Jacinto después. Sellamos todo en un sobre grueso y lo pusimos en el centro de la mesa como si fuera una reliquia. Esa tarde, justo antes del atardecer, Marisol mandó un mensaje. La próxima semana cerramos el anuncio. Esteban ya tiene a alguien listo para ver la casa. Miré la pantalla un buen rato. Luego escribí despacio, ¡qué emoción! Y con eso borré el hilo de mensajes. El bancal de dalias apenas empezaba a florecer cuando llegó doña Clara al día siguiente con pasos suaves sobre el camino de Laja. Traía su carpeta de cuero, la misma que usó cuando notarió el testamento de Arturo. No necesitamos muchas palabras. 40 años de amistad significaban que ella sabía de qué iba esto, aunque no lo hubiera explicado del todo. Puse 2 tazas de té de ortiga y coloqué el sobre grueso entre nosotras en la mesa del patio. Clara lo abrió con cuidado, revisando cada página con la precisión de quien sabe que los detalles lo son todo. «Está limpio», dijo tras unos minutos. «Sin complicaciones. Nadie puede pelearlo. Quiero que esté listo antes de que acabe la semana». Firmó donde hacía falta y puso su sello, el golpe resonando como el suspiro de una decisión tomada. Firmé al último. «¿Se lo vas a decir?», preguntó, refiriéndose a Marisol. No dije cortando un tallo de dalia. Quiero que se entere como yo me enteré del comprador, a media frase, asumiendo algo que nunca se prometió. Clara me miró un buen rato. «¿No lo haces por despecho?». Sonreí leve. «No, lo hago porque es mío». No insistió. Tomamos el té bajo las enredaderas floridas con el aroma a tierra húmeda y pétalos dulces flotando entre nosotras. El jardín zumbaba con abejas ajenas a los cambios y firmas humanas. Cuando se fue, guardé los documentos firmados en el cajón bajo la estufa. Había sido idea de Arturo guardar lo más importante cerca del corazón de la casa, algo que pudieras alcanzar sin necesidad de explicar. Esa tarde caminé por la cerca y revisé el pestillo de la reja. Limpié el columpio del porche y vacié el buzón. Hasta saqué brillo al llamador de bronce de la puerta, y antes de irme a la cama, hice una última llamada, esta vez, al abogado de Jacinto, confirmando la entrega de los fondos finales. Luego doblé la escritura y la metí en un sobre
dirigido a mí misma. Llegaron un martes. Acababa de tomar mi té matutino cuando el rugido bajo de llantas resonó por el camino de grava. Una camioneta de mudanzas larga y blanca, flanqueada por la SUV de Esteban, se estacionó como si fueran los dueños. Los vi desde la ventana de la cocina mientras Marisol bajaba con tacones demasiado altos para el campo y se ajustaba los lentes de sol como si estuviera posando para una revista. Esteban ni siquiera levantó la vista antes de dar órdenes. Empiecen por el ático, luego los cuartos, la cocina al último. Salí al porche tranquila como siempre, limpiándome las manos con un trapo. Marisol me vio y se acercó con una sonrisa forzada. Hola, ma. No contestaste mi mensaje, pero pensamos que estarías. Venimos a adelantar y sacar lo que no necesitas. Lo que no necesito, repetí, dejando la palabra flotar. Ella miró hacia los de la mudanza que bajaban cajas del camión. No te preocupes, vamos a guardar las herramientas del jardín. Sabes que a Esteban le encanta la idea de los bancales elevados. Bajé los escalones despacio y caminé hacia el buzón. De debajo saqué una estaca de madera con un letrero que pinté ayer. Lo clavé firme en la tierra cerca de la reja. Las letras blancas resaltaban contra el pasto verde. Propiedad privada. Vendida. Prohibido el paso. Esteban se quedó parado a media frase. Marisol parpadeó. ¿Qué es esto? Me sacudí las manos. Es lo que dice. ¿No viven aquí? No son dueños de este lugar y no pueden tomar lo que no es suyo. Pero ya tenemos un comprador listo. Asentí. Yo también. El silencio que siguió estaba cargado de incredulidad. Los de la mudanza se miraron sin saber si seguir cargando o irse. Me hice a un lado dejando que la brisa medio cerrara la reja detrás de mí. Las bisagras chirriaron un sonido más viejo de lo que ellos recordaban. La voz de Esteban se endureció. No puedes simplemente venderla sin decirnos. Pero yo ya caminaba de regreso a la casa donde el contrato estaba doblado junto a una maceta de romero. Esteban me siguió al porche, alzando la voz a cada paso. Esperanza, esto es ridículo. Ni siquiera nos dijiste que pensabas vender. Teníamos un plan. Giré la perilla con suavidad y entré. En la mesa del pasillo, junto a un frasco de lavanda seca, estaba un sobre grueso. Lo tomé y me giré hacia él extendiéndolo como si fuera una invitación a una fiesta. Aquí tienes, dije. Todo lo que necesitan saber está adentro. La escritura, los documentos notariados, la confirmación de la transferencia. Está hecho. Marisol estaba detrás de él, ahora pálida, apretando su bolsa como si pudiera anclarla a algo real. ¿La vendiste? Dijo apenas en un susurro. ¿A quién? ¿A alguien que no la va a destrozar? Respondí. A alguien que no la ve como un escalón. Ella abrió el sobre con manos temblorosas, revisando la primera página. Contuvo el aliento. ¿La vendiste la semana pasada?, preguntó. Asentí. Mientras me mandabas mensajes sobre ideas de casitas para visitas, Esteban se recargó en el barandal con la mandíbula tensa. Nos tomaste por sorpresa. No dije. Ustedes asumieron que me iba a rendir, que les entregaría lo que construí, lo que tu padre y yo sacrificamos. Nunca preguntaron. Solo ordenaron. Ninguno habló. Esteban miró el campo como si ahí estuviera la solución. Marisol se secó los ojos con el dorso de la mano, luego dobló los documentos con cuidado y los puso de nuevo en el sobre. No sé qué decir, murmuró. Pasé junto a ella y abrí la puerta de malla. Entonces no digan nada. Ella dudó, luego bajó los escalones, sus tacones tambaleándose en la piedra dispareja. Esteban la siguió más lento, como cargando un peso que no esperaba. Cuando el auto salió del camino, no los despedí. Solo cerré la puerta y caminé hacia el fondo de la casa donde el huerto esperaba en flor. Al día siguiente, caminé por el sendero del huerto, justo cuando la luz empezaba a calentar las copas de los árboles. Camila me encontró junto a la cerca, con su mochila aún colgada de un hombro,
después de la escuela. 16 años observadora y mucho más callada que sus padres, siempre había querido esta tierra de una manera que me recordaba a mí. Anoche oí a mi mamá gritar, dijo bajito, jugueteando con la manga de su suéter. Dijo que los engañaste. No engañé a nadie, respondí. Solo no esperé su permiso. Asintió pensativa. Caminamos juntas en silencio, sus botas crujiendo contra las hojas. Me detuve cerca del borde del bosquecito trasero, donde un claro se abría a la luz del sol. Ahí, casi escondida, estaba una cabaña de madera de una sola habitación que mandé construir hace unos años para visitas, o tal vez para días, en que la casa se sentía demasiado grande. Le di un sobre delgado que saqué de mi chamarra. ¿Qué es esto? La escritura del terreno, dije, de esta parcela. Ahora es tuya. Sus ojos se abrieron de par en par. Mía sonreí. Tu nombre está en los papeles. No le digas a tus papás todavía no hasta que estés lista. Pero quiero que tengas algo tuyo, algo con raíces. Sostuvo el sobre como si pudiera desvanecerse si parpadeaba. ¿Pero por qué yo? Porque escuchas, dije, y porque ves este lugar por lo que es, no por una transacción. ¿Un hogar? Me miró entonces el peso del momento asentándose en sus hombros de una manera que la hacía parecer mayor de lo que era. Lo voy a cuidar. Lo sé. Nos quedamos ahí un rato escuchando el viento entre las ramas. El aire olía a tierra y pasto dulce como la primavera en que nació Camila. Recordé haber plantado una hilera de ahuehuetes la semana después de que llegó del hospital. Ahora eran altos, dando sombra a la tierra que pronto sería suya. Cuando regresamos a la casa, no estaba triste. Estaba segura. Había pasado la única herencia que valía la pena dar. Ahora vivo en la cabaña, la que está justo detrás del huerto. Es suficiente para mí, luz del sol por la ventana cada mañana, el olor a romero, secándose sobre la estufa y los pájaros que picotean el alféizar como si siempre me hubieran conocido. La casa grande ahora es de Jacinto. Cumplió su palabra. Arregló el tejado del granero, plantó nuevos arbolitos en el huerto y hasta dejó intacto el matorral de flores silvestres cerca de la cerca donde Arturo solía sentarse por las tardes. A veces lo veo caminar por el terreno con su perro, saludándome con el sombrero al pasar por la cabaña. No hablamos mucho, no hace falta. Marisol no ha llamado. Supongo que aún está juntando los pedazos de la historia que se cuenta sobre lo que pasó. No la odio. Solo dejé de hacerme pequeña por su comodidad. Camila viene casi todos los fines de semana. Trae su cuaderno de dibujos y una canasta de mandado, aunque siempre le digo que tengo de sobra. Está creciendo a su manera, lento, pero con propósito. El domingo pasado leyó en voz alta un poema que escribió sobre árboles que no se doblan solo porque alguien les dice que el viento está cambiando. No dije nada. Solo tomé su mano. Una tarde encontré una carta en el escalón de la cabaña. Era de ella, sin sello, solo una letra que reconocí de tarjetas de cumpleaños y premios escolares. Adentro había un dibujo yo, en el jardín, con el sombrero ladeado, una estela de flores detrás, debajo en lápiz grueso. Esto es lo que significa quedarse. La tengo puesta sobre el fregadero. Antes pensaba que la casa era mi legado. Las vigas, la tierra, las cosechas, pero no lo era. Era la decisión de marcar la línea, de decir esto es mío, y no pueden reescribirme para sacarme de aquí. Las últimas dalias de la temporada están floreciendo audaces, brillantes, sin pedir disculpas. Corté una esta mañana y la puse en un frasco en la ventana. Atrapó la luz justo como debía, y por primera vez no sentí que le debía explicaciones a nadie.